Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en esta mañana y que puedan estar pendientes hoy de que Dios tiene una bendición para cada uno de ustedes. Padre, gracias. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por las bendiciones que tú nos regalas día tras día. Gracias por mis hermanos, amigos, familias que nos escuchan hoy, Padre amado. Glorifícate en gran manera y que cada uno de mis hermanos y amigos puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Obra de una manera especial en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Bien, mis amados, en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema ¿cómo podemos obtener la salvación? ¿O cómo se obtiene la salvación? Quiero leer en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9 que dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el tema de hoy es ¿cómo podemos obtener la salvación? Uno de los escándalos religiosos más grandes de la historia del catolicismo romano lo constituyó la venta de indulgencias llevadas a cabo en algunos países de Europa en el siglo XVI. Y esta consistía en que a cambio de dinero, los papas y los vendedores de indulgencia ofrecían el perdón de la salvación, la gloria, el cielo a quienes la compraban. Esto puede decirse qué engaño más terrible en aquella época. Miles de personas engañadas compraban ese papel que decía: el portador de esta bula papal o indulgencia no irá al purgatorio, sino que entrará derechito al cielo. Oiga, qué mentira más grande y terrible de esos papas. Sabemos también que a lo largo de la historia los papas siempre se han contradecido. Siempre hay entre ellos contradicciones en respecto a sus mismas doctrinas. Pero bueno, algunos papas ya reconocen hoy que si el infierno existe, por ejemplo. Antes no lo reconocían así, sino que siempre han hablado de el purgatorio. La religión popular y otras han querido ponerle precio a la salvación, cuando la Biblia dice que la salvación es gratuita. No hay que pagar nada y menos se puede conseguir a través de alguna ceremonia o rito que se pueda hacer, cuando ya hubo uno que lo pagó todo. Ya Cristo Jesús, a través de su sacrificio, pagó todo, y Él derramó su sangre precisamente para salvarnos. Por eso el texto dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Él murió en la cruz para que todo aquel que se arrepienta, lo acepte, reciba esa salvación. Tremendo. Viene a memoria una anécdota o una historia de un sacerdote católico colombiano que ejercía su ministerio en el país del Perú, muchos años atrás. Dice él que en una ocasión, estando él allá ejerciendo su ministerio, especialmente en el mes de noviembre, en el Día de los Muertos, él se iba a los cementerios para hacer la misa a cada uno de la gente que tenía sus muertos. Y en una de esas ocasiones, haciendo sus ritos, y ya en el mismo día, dice que estaba tan cansado al atardecer. De pronto una ancianita, a la usanza campesina del Perú, se le acerca
y le dice: Padrecito, yo quiero que me haga una misa, unos responsos, todo lo que usted sepa, porque mi esposo que hace tiempo que murió y yo me he sacrificado, he trabajado para que en este día le pueda hacer estas misas. El sacerdote allí la escuchó y ella, sacando un fajo de dinero de su seno vuelto, se lo entrega a él para que le haga todos los responsos y lo que sabe a favor del difunto. Él comenzó a hablar lo que ellos dicen, su misa y sus cosas. Al terminar, la misma anciana se le vuelve a acercar y le dice al curita: Padrecito, ¿usted está seguro que mi esposo ya está en el cielo, ya está gozando de vida eterna? Dice que para él fue como echarle un balde de agua fría a su cabeza. Y él al mismo tiempo dijo: mire señora, su dinero me quema en mis manos, tome. Si su esposo fue un hombre fiel, bueno, estará en el cielo, de lo contrario no estará allá. Y devolviéndole el dinero le decía estas palabras. Cuando la anciana recibe de nuevo el dinero, ella le dice a él: qué tiempos tan cambiados, que hasta los curitas han perdido la fe porque devuelven el dinero. Tremendo, porque es que ningún rito puede salvar al hombre, ninguna misa puede sacar al hombre del infierno o del lugar donde está. Además, el purgatorio nunca ha existido, no es bíblico. Eso lo inventó Roma para seguir ganando, tener muchas ganancias a través de sus ritos y misas. Es muy triste ver cuánta gente engañada y atada a esas tradiciones inservibles. Gente ciega, haciendo mandas, cargando ídolos, cargando imágenes de yeso, de madera, de bronce. Otros les ponen velas, les ponen veladoras, sin saber que esos ídolos son inertes, están muertos. Ni siquiera pueden ver, ni siquiera pueden moverse. No tienen vida, no pueden hablar. ¿Cuántos niños y aún personas adultas han muerto calcinadas? A veces porque han dejado un velón, han dejado una veladora o una vela encendida en la noche y ha ocurrido un incendio terrible. Oh, qué cosa más tremenda cuando la gente ignora las verdades de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice que estos ídolos, en el Salmo 115, verso 1 al 8, dice que estos ídolos tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen nariz, pero no huelen, tienen oídos, pero no oyen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan, y semejantes a ellos son los que lo hacen. Terriblemente, mucha gente ignorante piensa que Dios está ahí detrás de una imagen. Le adoran, especialmente en este mes. Cuánta gente atada a la tradición y engañada, colocándole flores a un ídolo, vela, haciéndole misa, rezo. Terriblemente, en vez de buscar al Dios verdadero, en vez de buscar al Dios vivo, lo que se han ido es detrás de esos ídolos que en vez de causarle bienestar, le causan mucho daño. Por eso es que la Biblia también dice en el Salmo 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que le sirven diligentemente a esos ídolos o a esos dioses. También la Biblia con mucha razón y fuerza dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dice el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Entonces a mucha gente le parece que el camino de los ídolos, de adorar imágenes, es como el camino derecho, cuando es el camino torcido, sin darse cuenta que ese camino lo conduce a la muerte, no solamente espiritual, sino física. Y de paso se trae maldiciones a su propia vida, a su propia generación, ya que Dios ha prohibido la adoración de imágenes. Dios ha prohibido a través del decálogo de los 10 mandamientos en Éxodo 20, ha prohibido completamente la adoración a esas imágenes. Ahora bien, la verdadera fe
no necesita ver ni tocar nada. Lo único que necesita es la promesa de Dios para creer. Por eso también el pasaje que leíamos al comienzo es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y no una fe cualquiera ni una fe puesta en una persona. Es la fe puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No es por obra para que nadie se gloríe. Aleluya. Sí debemos hacer buenas obras, pero las buenas obras no nos van a salvar, porque es por fe, una fe puesta solamente en la persona de Jesucristo. Por eso podemos ser salvos. No es por obra. La gente cree que haciendo manda, cree que haciendo, dándole al pobre, regalándole cosas al uno y al otro, puede ganarse el cielo. Y no es así. Al decir que somos salvos por gracia, también quiere decir que la gracia es el favor de Dios hacia el hombre que nada ha merecido. Y si algo merece el hombre, es la condenación eterna. Pero Cristo Jesús fue el que cargó el pecado de todos nosotros, llevándolos a la cruz para que podamos ser salvos. Entonces, son muchas las personas que creen o que piensan que porque hacen buenas obras, le dan al prójimo, le regalan a otras personas, ya tienen el cielo ganado. Pero esto no es así. El cielo no se gana ni con manda, el cielo no se gana ni con buenas obras, ni con buenas acciones. Hay que hacer buenas obras, pero eso no nos va a salvar. Quiero decirle que ninguna obra que tú hagas te va a salvar. Las obras no podrán comprar la salvación. Si tenemos que hacer buenas obras, hay que hacerlas y amar a nuestro prójimo. Pero la salvación es por fe. Por fe es la salvación. No es por obra para que nadie se gloríe. En la Biblia encontramos nosotros algunos ejemplos. Voy a mencionar uno de ellos. Y es uno de los que están en el libro de los Hechos. Cuando se habla de un comandante militar o un centurión llamado Cornelio. Este era un hombre dadivoso, un hombre también con temor de Dios. Daba ofrendas a los pobres, limosna al pueblo. Pero este hombre no se había convertido. Este hombre estaba perdido completamente. A pesar de sus buenas obras, de sus buenas intenciones, este hombre estaba perdido completamente. Sus obras no lo iban a salvar. Pero llegó un momento. Este hombre se arrepintió, entregó su vida a Jesucristo para ser salvo. Bendito sea el Señor. Se salvó porque también se arrepintió y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así que la salvación es obra gratuita de Dios, por medio de la cual Dios rescata al hombre de su ruina moral, física y aún espiritual, y lo hace partícipe de las bendiciones y de todas las riquezas celestiales. O sea, que nosotros podemos experimentar la gracia de Dios y también podemos ser libres de la ruina moral, física, espiritual a través de Cristo. Y además nos hacemos partícipes de las bendiciones celestiales. De hecho, dice la Biblia que nosotros estamos sentados con Cristo juntamente con Él en lugares celestiales. ¡Qué bendición! Poder conocer al Cristo de la gloria. Qué bendición es poder entender las palabras de aquel que murió en la cruz. Qué bendición es saber que Él es el camino hacia el Padre. Por eso Dios un día a mí me rescató de ese mundo de pecado. Yo también era de los que adoraba imágenes. Yo también era de los que rezaba a los ídolos. Hasta tenía una Biblia. Pero desde el día 23 de marzo de 1983, Cristo cambió mi vida, transformó mi vida. Él quitó la venda que había en mis ojos, esa venda espiritual, y me hizo libre. Y por eso hoy predico al Cristo de la gloria. Por eso hoy predico a Jesús resucitado. Predico al Cristo todopoderoso.
Y como dijo un día el apóstol Pablo, hoy también puedo decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es religión, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación que hoy te estamos anunciando y predicando, mi amigo, mi hermano, para que tú entiendas que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. No se puede salvarse por rito, porque hagas manda, o porque subas a Monserrate, o porque subas al Cerro de la Popa, o porque camines de rodillas y a una altura, o porque cargue y te flagele durante cierta época. Eso no te puede salvar. Eso no te puede ayudar en nada. Todo lo contrario, te estás trayendo son maldiciones a ti y a tu familia. Por eso muchos viven arruinados, por eso muchos viven desesperados, angustiados, por eso muchos viven de una manera que no entienden por qué le va mal. Pero es precisamente por desconocer las verdades espirituales, por desconocer la palabra, por desconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque su religión los ha engañado y los ha llevado, los ha adormecido y los mantiene ciegos espiritualmente. Por eso el Señor sigue siendo, hablándote a tu vida, sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Hoy quiero decirte, mi amigo, también que ningún ser humano, por bueno que sea, merece el cielo. Ni el mismo Papa, porque si éste no se arrepiente ni obedece a Dios, se va a condenar también. Y si le hacen 1.000.000 de misas, lo podrán sacar del lugar de tormento o del infierno, porque no existe el purgatorio. Alguien dijo una frase. Él dijo que el cielo estaba lleno de gente pecadora, pero arrepentida y convertida. Pero el infierno estaba repleto de gente que aparentaba ser buena, de gente que tenía una religión, pero que nunca se arrepintieron, que nunca recibieron a Jesucristo como un Señor y Salvador. Y es una gran verdad. Todos somos pecadores, pero nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, estamos siguiendo el camino, estamos obedeciendo a Cristo, a la palabra de Dios. Pero mucha gente que de pronto creyó que como era buena, porque hacía cosas excelentes, no le hacía mal a nadie, pensaba que el cielo lo tenía ganado. Sorpresa se llevarán muchos que despertarán en el polvo del infierno pensando que ya estaba en el cielo porque le hicieron una misa, porque le hicieron un ritual. No, mi amigo, eso no es así. El cielo no se gana con misa, ni con rito, ni con manda, ni con nada de estas cosas. El cielo se gana es que uno pueda arrepentirse, apartarse del pecado, de la maldad, dejar el engaño, dejar la fornicación, el adulterio, la idolatría, dejar la violencia, dejar de estar buscando, dañando su propia vida. Podemos nosotros entonces entender que la Biblia nos enseña a nosotros que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una, se desviaron por su propio camino. Pero Cristo pagó el precio con su propia vida. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, sea el salario del pecado es la muerte. Pero que la dádiva, el regalo de Dios para con la humanidad, Cristo Jesús, es para salvación del hombre. Entonces, ¿sabes que también la Biblia dice que la justicia humana es como un trapo de inmundicia? Dice Isaías 64:6. Es como un trapo de inmundicia. Entonces, resumiendo, tenemos que decir que la salvación no se puede comprar, ni se puede obtener por medio de manda, ni por medio de sacrificio, ni por medio de rito, ni por medio de misa, ni por medio de rito religioso. No es por obra, para que nadie se vanagloríe, para que nadie se enorgullezca. Hay que hacer buenas obras, pero esto no nos podrá salvar. Jesús pagó un precio muy grande, muy alto, y fue el de dar su vida, su propia vida por ti y por mí. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las Sagradas Escrituras son muy claras. Y yo no entiendo por qué la gente busca la salvación a través de mediadores, de ídolos. No, cuando la Biblia está diciendo en ningún otro. Y cuando dice en ningún otro es porque no hay otro. No hay otro, ni papa, ni pastores, ni evangelistas, ni iglesias pueden salvarnos a nosotros. El único que nos puede salvar es Jesús, porque en ningún otro hay salvaciones. Claro, ese texto de Hechos 4:12, porque no hay otro nombre, óigase bien, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que María no te puede salvar, Pedro no nos puede salvar, Juan no nos puede salvar, José no nos puede salvar, las misas no nos pueden salvar, la iglesia no nos puede salvar, el cura no nos puede salvar, el papa no nos puede salvar. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Así que, mi amigo, no sigas más en tu engaño, no sigas más en tu paganismo religioso, no sigas más en tu pecado, no sigas más en tus tradiciones que no te sirven. Hoy te digo, entrégale tu vida a Cristo y salvo serás. Un día el carcelero de Filipo, también en Hechos capítulo 16, dijo algo, que el hombre que estaba custodiando una cárcel donde estaba Pablo preso y había otra cantidad de presos, este hombre tuvo una experiencia tremenda cuando la cárcel fue sacudida por el poder de Dios. Aleluya. Hubo un gran terremoto que sacudió aquella cárcel y el carcelero pensaba que los presos habían huido. Mas Pablo dijo, tranquilo, nadie ha muerto, nadie se ha ido, aquí estamos. Cuando este hombre se sorprende, porque es que si un carcelero dejaba escapar a una persona, pagaba con su propia vida. Y este hombre sacó la espada y se iba a matar, pensando en que para qué iba a vivir si ya tenía la muerte segura. Pero había esperanza. Había un predicador preso que estaba ahí para ver, aleluya, que él estaba ahí para salvar a este otro hombre y a muchos presos. Cuando él estaba ahí en esa situación, él se acercó y vio y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es. Cuando nosotros creemos en la persona de Jesucristo, seremos salvos. Y no solamente nosotros, sino también nuestra casa. Por eso es necesario creer lo que el Señor dice. Creer lo que Él ha dicho. Creerle a Dios. Hay que creer en lo que el Señor ha dicho. Ahora tal vez te estás preguntando, bueno, ¿yo de qué tengo que ser salvo? ¿De qué debo ser salvo? Es una buena pregunta, porque tenemos que ser salvos de muchas cosas. En primer lugar, tenemos que ser salvos y libres de la ruina, de la miseria moral, espiritual en que estamos. Tenemos que ser salvos de la condenación misma, de la condenación eterna que les espera a todos los que despreciaron a Cristo Jesús. Todos los que rechazan a Cristo Jesús serán condenados. Todos los que desprecian o han despreciado al Señor Jesucristo serán condenados y no le verán el rostro a Dios. Y ahí sí no hay rito ni misa que valga después de muerto. Porque es necesario que antes de morir hagamos las paces con Dios, que antes de partir de esta tierra podamos arrepentirnos, convertirnos y caminar como Dios manda. Por eso hoy el Evangelio se sigue predicando, el Evangelio, las buenas nuevas, para que tú, mi amigo, te salves, para que tú, mi hermano, te afirme, para que sepas que en ningún otro hay salvación. La Biblia habla de un infierno y de un cielo. La Biblia no habla de purgatorio. El purgatorio es un invento del catolicismo romano, de los mismos papas. Por eso no hay purgatorio. Hay un infierno a donde van todos aquellos que no obedecieron las órdenes de Dios. Por eso es importante que tú entiendas en esta mañana y en este día, aleluya, que por gracia somos salvos. Que por gracia somos salvos. La gracia de Dios es la base de la salvación. Es mismo Dios que a través de esa gracia
nos está brindando la salvación, salvación del infierno, salvación de la miseria, de la ruina espiritual. Por eso a la base de la salvación es la obra de Cristo hecha en la cruz. No hay otro medio de salvarse, no hay otra forma de ir al cielo, no hay otra forma de poder agradar al Padre, no hay otra forma de poder ser salvo sino a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo, cuando moría en la cruz, una de sus últimas palabras, o la última de las palabras fue: consumado es. Ya todo está pago, ya todo fue hecho. Lo único que hay que hacer es obedecer lo que Dios dice. Lo único que hay que hacer es obedecer la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre, dijo Cristo, a los que creen en Él, aleluya, le aceptan como Señor y Salvador, les da potestad, les da derecho de ser hijos de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 2 y 13. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo. Hay que nacer de nuevo, como en alguna enseñanza que dimos hace días atrás. Hay que nacer de nuevo para entrar y para ver el reino de Dios. Entonces, la salvación requiere del perdón divino. Ningún hombre puede salvarte, ningún hombre puede perdonarte. La salvación requiere del perdón divino y no la de un sacerdote. Hay sacerdotes que absuelven de pecado a la gente y la gente sigue en su sinvergüenzura de pecar y pecar, porque ellos dicen que el que peca y reza empata. Pero yo te digo que el que reza y peca, si no se arrepiente, se va para el infierno, y el día que se muera no habrá misa que valga, no habrá nada que pueda servir. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que la salvación requiere del perdón divino, el perdón de Dios, que podamos obtener el perdón de Dios, no del sacerdote. El sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. La Biblia nos enseña en Lucas 5:21 que solamente el Señor tiene el poder para perdonar pecados. Por eso nosotros no le confesamos los pecados a un hombre, se los confesamos directamente a Dios y decimos: Padre, en el nombre de Jesús te pido que me perdones mis pecados. Por eso es que la oración es hablar con Dios. Y la oración es diferente a los rezos que hace la gente. La gente comienza a rezar que Dios te salve María, que todo esto, un ritual, la misma repetidera, pero no oran, no hablan con Dios. Un mero ritual que le han enseñado, tradición de hombre, mandamiento de hombre, mas no mandamiento de Dios. La Biblia me enseña a mí que yo debo orar, hablar con Dios, decirle a Dios lo que yo estoy sintiendo, decirle a Dios lo que hay en mi corazón. Esa es la forma de hacerlo, que al levantarme, al acostarme, yo pueda dirigirme al Padre y decirle: Padre bueno, gracias por esta noche, por este día, y poder decirle: Dios mío, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que te he ofendido, yo reconozco, Dios mío, ayúdame. Ese es hablar con Dios. Cuando tú hablas con Dios, crees que Él está allí. Dios, no lo vemos, pero sabemos que Él está ahí. Dice la Biblia que Él está donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Que sus oídos están atentos a la oración, al clamor de sus hijos, a la oración y al clamor de los que le temen. Por eso es orar, es hablar con Dios. Tú estás aprendiendo muchas cosas que ignorabas. Por eso hay que salir también de la ignorancia espiritual en que mucha gente está. Hay mucha gente que está yendo al infierno porque desconoce la palabra de Dios. Porque aquellos que lo enseñaron mal. Y la misma Biblia dice que son ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo, ambos caen al hueco, ambos se pierden. Sal de tu ignorancia. Mira aquel sacerdote que pensaba que estaba bien haciendo misa y responso, hasta que cuando llegó a la anciana y lo confrontó. Este hombre, ¿sabes qué? Que después de aquella experiencia, este hombre fue a su casa y este hombre arrepentido buscó un pastor, buscó una iglesia, porque él quería aceptar a Cristo como Señor y Salvador. De hecho, lo consiguió y se convirtió después en un predicador de la palabra. Salió de su error, salió de su engaño, salió de sus rituales, que no estaba ganando plata, sí, a través de los rituales de misa y de esas cosas, pero estaba perdido. Su conciencia lo acusaba de que lo que estaba haciendo no era bueno, y que su conciencia lo estaba acusando que lo que estaba haciendo, ganando dinero,
De esa manera no era lo correcto. Por eso ese hombre, ese sacerdote se arrepintió y se convirtió al cristianismo auténtico. Así que Dios nos ofrece salvación gratuita, no por obra, no por rito, sino a través de la gracia que Él ha dado, a través de la persona de Jesucristo, su Hijo amado. La Biblia también me enseña a mí y le enseña a todo aquel que la escudriña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso lo dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que no hay más mediadores ni mediadora. Algunos creen que María es mediadora y por eso le oran. Otros creen que José, otros que Pedro. Pero ni Pedro, ni Juan, ni María, ni Marta, ni Josefa, ni José, ni Rosa, ninguno de ellos pueden ser mediadores ni mediadoras. Porque ninguno de ellos murió por la humanidad. El único que murió y tiene la autoridad de parte de Dios para ser un mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Es bíblico. Entonces hay gente que le cree más a lo que dice el hombre, hay gente que le cree más a la filosofía del hombre, hay gente que le cree más a la religión popular que a la misma Biblia. La Biblia se ha convertido en el enemigo número uno de la religión popular, porque cuando es confrontada no quiere saber nada de Biblia, porque siguen en sus rituales, en sus mandas, en sus ritos, creyendo que de esa manera están bien delante de Dios, creyendo que de esa manera van a sacar a la gente del infierno, cuando le dicen, o del purgatorio, como dicen ellos. No hay forma de seguir engañando a la gente. Hay que salir de ese engaño, hay que salir de esa esclavitud en que mucha gente está. Por eso, amigo, yo hago una pregunta. ¿Deseas ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Bueno, la única manera de ser salvo es entregándole el corazón a Jesús, obedeciendo sus órdenes. La única manera en que tú te puedes salvar es arrepintiéndote de tus pecados, dejando tu camino de maldad, de vicio, de engaño, de muerte, de destrucción y convirtiéndote a Cristo Jesús. Seguirle a Él. El Señor mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Así que mi amigo, hay un camino, hay una luz que nos ilumina el camino y ese se llama Jesucristo. Ningún otro, en ningún otro hay salvación. Los rituales no te pueden salvar. Las mandas no te pueden salvar. Gente que hace manda y paga una manda, pagan una manda, pagan una misa. Esos rituales no sirven de nada. Mucho lo siento. No quisiera ofender a nadie, no es mi intención, pero los rituales no pueden salvar a nadie. Las buenas obras no pueden salvar a nadie. Lo que nos salva a nosotros es que nos arrepentamos, nos volvamos a Dios en obediencia a su palabra, caminemos con Cristo, hagamos lo bueno, practiquemos lo que dice la Biblia, practiquemos los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos de la ley de Dios. Caminemos en rectitud, en santidad y consagrémonos a Dios y obedezcamos la palabra. Eso es lo que nos va a salvar, la obediencia a la palabra de Dios. No los rituales. Los rituales están mandados a recoger. Eso es un engaño que han montado para ganancias deshonestas todo el tiempo. Miles y millones de pesos que la gente gasta en rituales, en manda, en misa, en cosas por el estilo. Hasta hay que pagar hasta el entierro. Imagínense, si no lo pagan, no lo entierran, prácticamente no le hacen nada, o no lo sacan de la donde va. Mi amigo, sal de tu engaño, sal de tu ceguera espiritual. Cristo es la solución, en ninguno otro hay salvación. La salvación no es por obra, sino por gracia. Somos salvos por la gracia y la fe puesta en Jesús. No en alguien más, no en Pedro, no en María, no en José. La fe hay que colocarla en la persona de Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Yo quiero decirte todo esto con certeza, con convicción, porque mi deseo
es que tú salgas de tu engaño. Mi deseo es que tú te arrepientas. Mi deseo es que tú no vayas al infierno. Y por eso te estoy hablando de frente, te estoy hablando de una forma que me entiendas. Aleluya. Porque es mejor que a uno le digan la verdad, aunque le duela, que le digan un poco de mentira cuando al final va a irse al infierno. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Haz un acto en el camino, piensa, medita, y aun si no quieres creer, investiga a fondo, lee la palabra, escudriña las escrituras, cada texto que se te da. Por ejemplo, del Salmo 115, verso 1 al 8, ya habla de los ídolos. Levítico 26, 1 habla de los ídolos. Apocalipsis 9, 20 al 21 habla de los ídolos, de lo que le pasará a los idólatras, de los que adoran ídolos. ¿Hacia dónde van a tener? Es más, Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los hechiceros, los brujos, los mentirosos, los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso está en Apocalipsis 21:8. O sea, que si tú te quieres perder es porque quieres. Escudriña las escrituras, investiga las escrituras, hazle las preguntas necesarias a tu líder religioso para que entienda de esa manera cómo es el asunto. Al cura, al sacerdote, háblale, explíquele, dile, confróntalo con la palabra. Yo no entiendo esto, porque aquí la Biblia dice esto y ustedes hacen lo contrario. Alguien dijo que el enemigo número uno de la religión católica era la iglesia, era la Biblia, porque no la escudriña, la dejaron a un lado para hacer sus rituales y sus responsos y sus cosas. Allá ellos le darán cuenta a Dios. Pero yo quiero decirte en esta mañana que hay salvación en Cristo Jesús. Quiero decirte, mi amigo, que en esta mañana que solamente hay un camino que conduce a la eternidad. Solamente hay uno que nos puede salvar, y es Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. Así que si tú deseas en esta mañana verdaderamente salvarte y quieres recibir a Cristo, te voy a ayudar. Repite esta oración conmigo. Soberano Dios, gracias te doy en esta mañana. Gracias por hacerme entender, que tú eres el camino. Gracias por hacerme entender que la salvación se obtiene es por gracia, por la fe en Jesucristo y no en las buenas obras. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas y mis rebeliones. Señor Jesús, yo sé que tú diste tu vida por mí, y hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando llames a lista yo esté presente. Ayúdame, bendice mi casa, bendice mi familia, ayúdame en mi negocio, ayúdame, Señor, en mi empleo. Provee lo que yo necesito, Dios mío. Dame salud, dame fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor. Quita toda venda, caiga en mis ojos y abre mis oídos espirituales para entender tu palabra. Gracias, Dios del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Mi amigo, te he hablado con certeza, te he hablado con convicción, porque mi deseo y el deseo de Dios es que tú no te pierdas, sino que te salves. Estás a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Después de muerto, no se puede hacer nada. Como el adagio popular que dice por allí, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Así que después de muerto no hay rito que valga, mi amigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te ayude, y que puedas salir adelante con tu familia, y que puedas progresar, y que puedas encaminarte en el camino del Señor. Y cuando se abran los templos, puedas asistir a un templo donde se honre a Dios de verdad, verdad, donde se anuncia la sana doctrina, y también el líder, el pastor que esté puesto, es un hombre íntegro, que camine con Dios consagrado. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima ocasión.